¿Cómo están, queridos hermanos? Seguimos viendo lo que es la membresía de la iglesia dentro de la unidad número 1, que es una iglesia local. Vamos a orar, vamos a dar gracias a nuestro Señor. Te bendecimos, Señor, damos muchas gracias porque eres un Dios bueno, lleno de misericordia, porque permites que te podamos servir y conocer. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, bendice sus vidas, guíales, que podamos comprender en conjunto esto tan importante que es la membresía de la iglesia. Ayúdanos, guíanos y bendícenos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos viendo la membresía de la iglesia y en esta unidad, la unidad número 1, que es una iglesia local, hemos aprendido varios conceptos interesantes sobre cómo actuaba la iglesia primitiva y qué es lo que Dios espera de la iglesia. Indudablemente, hermanos, Dios espera un compromiso mayor, en donde, como hemos visto, nos sometemos los unos a los otros. Y en Filipenses 1:27, como veíamos la vez pasada, encontramos que Pablo llama a los de Filipo a comportarse como es digno del Evangelio y seguir este ejemplo de humildad como el ejemplo que puso Cristo. No solamente que lo sigamos como ejemplo, sino que debemos someternos también a Él, ya que Él es nuestro Señor. Y estuvimos viendo asuntos muy relevantes con respecto a formas de sometimiento mutuo dentro de la iglesia local. ¿Qué significaba someterse? Significa mirar a nuestro Salvador, mirar cómo Él actuó y nosotros someternos a Él y someternos también a nuestros hermanos. Por lo tanto, hermanos, cuando estamos viendo formas de sometimiento, encontramos 8 formas en que nos sometemos a la iglesia. Veíamos la vez pasada que nos sometemos de manera pública, de manera física y geográfica, de manera social y de manera sentimental. Y dentro de lo que pudimos ver la vez pasada es que los cristianos deberían unirse a una iglesia comprometiéndose con el cuerpo local de creyentes y participando de manera pública en la cena del Señor. Este es el sometimiento público, en donde yo someto mi ser, yo someto quién soy de manera pública y le digo a los hermanos, esta es mi iglesia local, yo me comprometo públicamente a estar con ustedes, a exhortarlos, a soportarlos, a animarlos, y lo hago de manera pública esperando al Señor a través de la cena del Señor. Qué lindo significado cuando lo vemos de esta manera. También veíamos que hay un sometimiento físico. Nos sometemos de manera física reuniéndolos regularmente con la iglesia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Yo, de manera pública y también de manera física, digo, esta es mi iglesia local, a esta yo voy a pertenecer. Y nos reunimos en el día del Señor, el primer día de la semana. ¿Está el cristiano? Y nos hacíamos la pregunta, ¿obligado a trasladarse cerca de otros miembros de su congregación? Decíamos que no, que la Biblia no lo manda, pero es una forma concreta de amar a nuestra iglesia cuando nosotros vivimos cerca y queremos ayudar a los hermanos que están cerca de nuestra comunidad o prestar ayuda a la iglesia. Es un bonito concepto también que podíamos aprender. También hay un tipo de sometimiento que es social, en donde nuestros amigos influyen en quienes nos convertimos y por qué nos imitamos los unos a los otros. Santiago nos decía que no debemos dejarnos llevar por el mundo. Y en este ejemplo veíamos que debemos preferirnos los cristianos los unos a los otros, no por esto no dejar de tener amigos no cristianos, pero si los vamos a tener debemos ser de influencia para sus vidas, dejar que Cristo permee nuestras vidas para que ellos puedan conocerle. Y también veíamos el sometimiento sentimental, cumplir con el mandato de Pablo de estimar a cada uno a los demás como superiores a uno mismo, y tener el mismo amor significa conocer el amor de aquel que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Debo amar al hermano como Cristo me amó. Es una vara difícil que no la podemos cumplir bajo nuestros propios preceptos, sino que debemos ser guiados por nuestro Señor. Por lo tanto, cuando vemos estas 4 formas de sometimiento, esto involucra compromiso, esto involucra el darse por el otro. ¿Estamos dispuestos a hacerlo, queridos hermanos? Hoy vamos a ver otras 4 formas de sometimiento importantes en cuanto al concepto de membresía, en cuanto al concepto de lo que es una iglesia local.
Y seguimos viendo este sometimiento, que es el sometimiento financiero. Hermanos, si tiene un lápiz, anote por ahí los versículos que vamos a leer, por favor revíselos. Romanos capítulo 12, versículo 13. Vamos a ver varios versículos importantes que nos dice la palabra del Señor. Y Romanos capítulo 12, versículo 13 dice así la palabra del Señor. Dice así: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hay dos principios importantes acá. En Romanos 12 el apóstol Pablo habla sobre los deberes cristianos, y cuando llega el versículo 13 dice que debemos compartir para las necesidades de los santos. Esto no lo hace el gobierno, hermanos. Hay ayudas sociales que lo están haciendo, pero el principio bíblico es que nosotros como iglesia debemos apoyar, ayudar a nuestros hermanos. Y cuando hablamos de nosotros estamos hablando de usted y yo como congregación, y esto no tiene que ver con el dinero que yo gano, sino que tiene que ver con una actitud, una disposición del corazón. Y esta actitud y disposición del corazón nosotros debemos tenerlas porque nosotros amamos a nuestro hermano y queremos que él esté bien. Por lo tanto, cuando mi hermano tiene una necesidad financiera, yo debo tratar de ayudarle, apoyarle según lo que el Señor me ha bendecido. Dice compartiendo para las necesidades de los santos. Y este compartir tiene que ver con que de lo que yo recibo de parte del Señor, yo eso lo comparto con los demás, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Practicando la hospitalidad quiere decir que yo recibo a mi hermano cuando él está en momentos de necesidad. Si el hermano necesita conversar conmigo, necesita que yo le cuide algunas cosas o simplemente necesita una ayuda, yo debo ser hospitalario con él. Esto también se aplica a poder recibir a los hermanos en nuestro hogar, el hogar que el Señor nos ha dado, poder recibirlo, poder invitarlo a comer, a tomar once, a quedarse un día o a conversar. Hermanos, es importante que nosotros tengamos este principio. Nuestras casas deben ser puertas abiertas para nuestros hermanos, porque nuestro hogar no es algo que sea nuestro, hermano, es algo que Dios nos los ha dado. Por lo tanto, yo debo comprender esta realidad. Por lo tanto, hermanos, cuando vemos este versículo 13, debemos compartir para las necesidades de los santos. Hermano, una de las cosas buenas que podemos ver como iglesia es que cuando usted ofrenda, cuando usted da su dinero mensualmente o semanalmente, como bien lo haya establecido usted, ese dinero no va para el pastor, ese dinero no va solamente para cosas de la iglesia, también se ayuda a las necesidades de los hermanos. Por lo tanto, nosotros debemos comprender esta realidad. Dos principios que vemos acá en Romanos 12. ¿Qué nos dice también en Gálatas? Gálatas capítulo 2, versículo 10. Gálatas capítulo 2, versículo 10 nos habla acerca de la necesidad que tenemos los unos con los otros y cómo este sometimiento también debe estar presente en nuestras vidas. Entonces en Gálatas capítulo 2 versículo 10 dice así la palabra del Señor. Solamente, dice Pablo, nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Hermanos, es nuestra responsabilidad acordarnos de los pobres. Y acá está hablando en un contexto cristiano. Nuestra responsabilidad, si el Señor nos ha bendecido, es dar a los que no tienen. Y hermano, aquí no estoy hablando de limosnas, sino que estoy hablando de un dar como el Señor nos manda. El Señor mandó a su Hijo a morir por nosotros, y ese dar de nuestro Dios fue un dar que le costó. Cuando nosotros vemos este principio del dar, el dar siempre es sacrificial. No es de lo que me sobra, sino que es un dar con amor, un dar como si fuera parte de mi familia. Y en este versículo vemos que el apóstol Pablo daba a los pobres y lo hacía con diligencia, es decir, frecuentemente, constantemente, dignamente. Por lo tanto, hermanos, cuando vemos estos principios bíblicos, vemos que el dar también se utiliza en esto. ¿Quién nos dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 17?
Primera de Juan nos habla acerca del amor práctico que debemos tener. Y en Primera de Juan 3:17 nos dice así la palabra del Señor. Pero el que tiene bienes de este mundo, ¿tienes bienes de este mundo, hermano? Y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hermano, cuando un hermano pasa necesidad, primero obviamente debo enterarme que el hermano está pasando necesidad. Y para poder enterarme, queridos hermanos, debo estar pendiente del hermano. Y si sé que el hermano está pasando necesidad, ¿qué es lo que voy a hacer yo? ¿Cerrar mi corazón delante de él? ¿Qué es lo que haría el Señor Jesús en ese lugar? Daría todo lo que tuviese. Hermanos, nosotros debemos actuar de esa manera. Dar, según como el Señor nos ha prosperado, dar a los hermanos. Por lo tanto, hermanos, es muy relevante que nosotros comprendamos que el dar no es solamente un concepto bíblico, sino que más que un concepto es un acto bíblico en el cual yo desprendo de lo que el Señor me ha dado, no de lo que yo me he ganado, sino de lo que el Señor me ha dado para dar a los demás y para bendecir a nuestros hermanos. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 1 al 2 dice lo siguiente: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia, es decir, a los de Gálatas. Cada día de la semana, o cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Hermano, lo que está hablando acá sobre el sometimiento financiero tiene que ver con que yo, según el Señor me haya prosperado, hay algunos que los prospera de manera mensual, otros de manera semanal, otros de manera diaria, aparto, dice la palabra del Señor, ponga aparte algo según haya prosperado. Y aquí no estamos hablando de diezmos, no estamos hablando de medidas particulares, según lo que el Señor puso en tu corazón y según hayas prosperado, aparta dinero. ¿Para qué? Para ofrendarlo, para darlo para las necesidades de la iglesia, para darlo para el sostenimiento pastoral, para darlo para lo que Dios nos ha demandado, hermanos. Por lo tanto, cuando vemos este principio bíblico, vemos que la iglesia primitiva, la iglesia primera, apartaba según lo que el Señor le había prosperado. Nosotros debemos apartar según lo que el Señor nos haya prosperado para ofrendarle al Señor. Y esta no es una ofrenda, y no lo tomes como algo que la iglesia necesita o que el Señor necesita. Es lo que el Señor demanda. Y ofrendar, hermanos, es una bendición. Por lo tanto, querido hermano, yo te animo a poder ver este sometimiento financiero no como algo personal, sino algo que Dios demanda y también como una bendición. Ve que el dinero que estemos dando, que es una bendición del Señor, vas a ser de bendición también para otros hermanos y para el avance de la obra del Evangelio. Por lo tanto, hermano, es muy relevante que nosotros comprendamos esto. Veamos lo que nos dice Romanos capítulo 15, versículo 26. Romanos capítulo 15, versículo 26. Cuando estamos hablando del sometimiento financiero, hermano, estamos hablando de otro aspecto de nuestro corazón que debemos dejarlo en las manos del Señor. Romanos 15, 26 dice así: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Otras iglesias de otros lados, hermanos, ofrendaron para los pobres de otras iglesias que son parte de la Iglesia Universal. Acá vemos un principio también, que no solamente la ofrenda es para los que son de mi iglesia, sino que también yo puedo ofrendar para los que son de otras iglesias, para los pobres, hermano. ¿Y de dónde salió el dinero? No salió ni del Estado, no salió ni de un empleador, sino que salió de los mismos hermanos que somos bendecidos por el Señor. Por lo tanto, hermano, otro principio importante. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 14, creo que nos da la pauta, una de las pautas más importantes del cómo debemos proceder como iglesia respecto a las ofrendas. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 14, dice así la palabra del Señor: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Versículo
11 al 13. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si cegáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Dice el apóstol Pablo. Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis? Dice Pablo a los de Corinto, que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Hermanos, cuando nosotros vemos estos principios bíblicos, vemos cómo iglesia debemos sustentar a nuestros pastores, a nuestros líderes. Y hermanos, no es que yo te lo esté diciendo porque esté como líder de la iglesia. Puede que no esté yo o que esté otra persona. Hermanos, es deber de la iglesia local sustentar a los que siembran espiritualmente en nosotros. Es deber de la iglesia local sustentar a los que día a día trabajan en favor del Evangelio. Dice el versículo 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas? ¿Consideras que la palabra del Señor es algo sagrado? ¿Que el estudio de la palabra del Señor, la oración es algo sagrado? ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, si los pastores están sembrando en cada uno de ustedes, hermanos, algo espiritual, dice el apóstol Pablo, es gran cosa si cegáramos, es decir, si recibiéramos el beneficio de vosotros lo material. Y hermanos, acá no estamos hablando de un enriquecimiento ilícito, sino que estamos hablando de otro concepto, que es un concepto de sustento. ¿Te das cuenta la diferencia? No tiene que ver con un sueldo, tiene que ver con un sustento que nos sirva para seguir predicando el Evangelio. Dios utiliza a los pastores, líderes, para una plantación espiritual, y cegar lo material de los propios hermanos no es malo, sino que es bíblico, y no estamos hablando, repito, de prosperidad, sino que estamos hablando de lo básico. El hermano o el pastor o el líder que esté a cargo puede hacer diferentes cosas con respecto a eso. Por lo tanto, hermanos, es importante que nosotros comprendamos que el cegar espiritualmente y materialmente corresponde a la iglesia local. Los líderes, los que el Señor ha encomendado para que estén a cargo de la iglesia, predican el Evangelio y reciben también del Evangelio. Por lo tanto, hermanos, veamos antes de cualquier cosa que esto es un principio bíblico, un principio que nos ayuda día a día a poder hacer la voluntad del Señor. Mateo capítulo 10, versículos 10, dice la palabra del Señor. Mateo 10:10 dice así. Dice, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. El Señor Jesús está hablando que no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestro cinto, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Es decir, ¿sabes qué? Nosotros no empecemos a trabajar en nada aparte, no empecemos a ver de dónde sacamos dinero, sino que el Señor nos va a sustentar. Y hermanos, el Señor sustenta a los obreros mediante la iglesia. Por lo tanto, este principio debemos también nosotros aplicarlo a nuestras vidas. ¿Qué nos dice Lucas capítulo 10, versículo 7? Dice Lucas capítulo 10, versículo 7. Vamos entendiendo cómo nos sometemos de manera financiera, tanto en el ofrendar para nuestros hermanos, también en el sustento para nuestros ancianos, para nuestros pastores. Lucas capítulo 10, versículo 7 dice, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa, hermanos. Históricamente y bíblicamente, los obreros del Señor han sido sustentados por la iglesia, y debemos hacer lo mismo porque la Biblia nos señala que es así. El Señor, Él dice que no nos va a dejar huérfanos ni nos va a dejar de proveer, pero hermanos, nosotros debemos utilizar este principio también para que comprendamos cómo la iglesia trabaja y cómo el Señor trabaja a través de la iglesia, y el Señor lo utiliza a usted
y también me utiliza a mí. Gálatas capítulo 6, versículo 6 dice así: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Hermano, ¿es cosa buena el sustento que recibes? ¿Es cosa buena las bendiciones que el Señor te da? Acá nos dice un principio bíblico que debemos hacer partícipe tanto a los maestros, tanto a los hermanos, a los que nos enseñan de las bendiciones que el Señor nos da. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 17 y 18. Dice la palabra del Señor así. Primera de Timoteo 5, 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Acá utiliza un principio bien importante para la gente de campo, lo puede comprender mucho mejor. Cuando el buey trilla el trigo, no se le pone bozal, sino que se le deja también que coma de aquello que trilla. Por lo tanto, lo que está diciendo acá está comparando a las personas que predican que deben comer del trabajo con el cual practican diariamente. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor. Ahí la palabra doble honor o la frase tiene que ver con un sustento y tiene que ver con un sustento tanto económico pero también espiritual de la iglesia. Por eso en el versículo 18 dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno, hermano, digno. Recuerda el principio bíblico que debemos vivir con dignidad. Digno es el obrero de su salario. Por lo tanto, otro principio importante que podemos aprender acá en 1 Timoteo 5, 17 y 18. Varios principios bíblicos con respecto al sometimiento financiero, hermanos. Como iglesia debemos comprender que si el Señor nos bendice, también nos bendice para bendecir a la iglesia local. Bendecimos a los hermanos, bendecimos también a los obreros que trabajan en predicar el Evangelio del Señor. Porque si no fuera así, hermano, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Cada obrero tendría que trabajar de lunes a viernes y ver cómo se las arregla. Por eso el Señor demanda a la iglesia que podamos ver esto. Otro principio importante, hermanos, tiene que ver con el sometimiento profesional. Los cristianos deberían someter sus profesiones, oficios a las iglesias locales, su profesión de fe, pero también sus oficios. Para algunas personas esto significa entrar en un ministerio cristiano, hermanos. Si el Señor a usted lo está llamando a poder servir de mayor manera, prepárese. Ponga su profesión, su oficio, todo su talento para la iglesia local. Para todos los cristianos significa reconocer que las vidas de nuestros compañeros de la iglesia, tu hermano y mi hermano, se extienden para toda la eternidad. Y esa es una de las cosas hermosas del cristianismo, que vamos a estar para siempre juntos los unos con los otros, mientras que nuestros trabajos no lo harán. Por lo tanto, tu trabajo, donde tú estás en este momento, donde te recibes tu salario, debes pensar que eso no va a quedar para siempre, sino que es algo circunstancial de la vida. Pero los hermanos van a quedar para siempre. Tú y yo nos vamos a ver una eternidad. Por lo tanto, ¿en quién debemos invertir, hermanos? En nosotros. En nosotros debemos someter nuestras profesiones, nuestros trabajos en poder ayudar al hermano. Si te ofrecen un trabajo en el cual te tienes que ir, piénsalo dos veces si es que ese trabajo te va a ayudar realmente para poder ser de bendición al hermano. Y no estoy diciendo que no debamos trabajar, hermanos, no. Lo que estoy diciendo es que debemos considerar a la iglesia local, no llegar y tomar decisiones en cuanto a mis anhelos personales, sino que debemos pensar en el hermano. Algunos de los mejores ancianos no contratados o líderes no contratados en la iglesia no son los hombres que ascienden en la escalera profesional, sino aquellos que están dispuestos a descender de la escalera profesional por el beneficio de la iglesia. Hermanos, piensa tú en las horas de trabajo que te están ofreciendo. Piensa en ese puesto, si el puesto al cual estás aspirando te va a quitar tiempo para poder asistir a los grupos pequeños, para poder asistir a la iglesia. Si esa profesión que elegiste te está quitando tiempo, quizás los días domingos, para poder servir a tus hermanos. Hermanos, no invirtamos más en circunstancias de la vida, sino que invirtamos más en aquello
que va a redundar en lo eterno. Poned la vista y poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, nos dice la palabra del Señor. Por lo tanto, debo someter mi vida a eso. Hermano, si a ti el Señor te está llamando para poder involucrarte más en la iglesia local, no pienses en ascender profesionalmente, ya que el trabajo te va a quitar tiempo con tu familia y también a la iglesia local. Piensa en involucrarte más en las cosas del Señor. Por lo tanto, hermanos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Debemos tener un sometimiento profesional. También debemos tener un sometimiento ético. El creyente debe buscar en su iglesia local el consejo, la responsabilidad de rendir cuentas y también la disciplina. Hermanos, 3 puntos importantes. Debemos buscar el consejo a través de la palabra del Señor. Debemos rendir cuentas a la iglesia, y el rendir cuentas no significa que yo digo todo o pido permiso para hacer cosas fuera de la iglesia, sino que yo debo ser carta abierta a mis hermanos y que ellos puedan ver qué es lo que estoy haciendo tanto en mi vida espiritual y cómo estoy aportando al reino del Señor. Y también debo dejarme disciplinar y disciplinar a otros. Dejarme disciplinar en cuanto a que el hermano me pueda exhortar. Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Gálatas 6, 1 dice: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. ¿Quién lo debe restaurar? Si alguien fue sorprendido en alguna falta, si alguien pecó, vosotros, la iglesia, que sois los espirituales, restáurenle. Fíjese que esto, hermano, es la disciplina, es restauración. Debemos exhortar al hermano, debemos poner el evangelio en su mente, eso significa exhortar. Debemos decirle al hermano: hermano, tú estuviste mal, debes volver al Señor, dejar ese pecado. Debemos rendir cuentas, hermanos. Judas capítulo 23, ahí en la última carta del Nuevo Testamento, Judas 23 dice: a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Nosotros salvamos incluso del fuego a muchos hermanos que están en pecado. ¿Por qué? Porque la iglesia es la encargada de ir donde el hermano, de ir donde esa oveja perdida, de ir donde a aquel persona o aquel hermano que está alejado y tratar de que vuelva. Y ese hermano y tu hermano debes rendir cuenta y decir: hermano, he pecado, necesito disciplina de la iglesia, necesito que me ayuden, necesito ser restaurado. Esa es la disciplina bíblica, y por eso estamos hablando de que otra manera de someterse es de manera ética. Y ética significa todo mi conjunto de valores bíblicos en los cuales quizás he fallado. Debo dejarlo frente a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia me corrija y yo pueda seguir adorando al Señor de mejor manera. Mateo capítulo 18, versículo 15 nos dice así la palabra del Señor: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. No está hablando acá que el líder, el pastor, debe ir donde el hermano, sino que si el hermano peca contra ti, que te pida disculpas. No, hermano. Uno debe ir y reprenderle estando él solos. Y tú y él solos, si te oyere, has ganado a tu hermano. Hermanos, cuando hablamos de la iglesia local, hablamos de un sometimiento ético. La responsabilidad de rendir cuentas los unos a los otros es importante también para nosotros. Y por último, hermanos, está otro tipo de sometimiento, que es el sometimiento espiritual. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 7 nos dice ahí: es en la comunidad donde debemos buscar ejercitar nuestros dones espirituales. Hermanos, a cada uno de nosotros el Señor al menos nos dio un don espiritual. El don espiritual es para que sea usado dentro de la iglesia local. 1 Corintios 12, 7 dice así: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.
Y el capítulo 12, 1 Corintios 12, Romanos 12, Efesios 4 nos hablan acerca de los dones espirituales. 1 Corintios 12, 7 dice que a cada uno nos es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, hermanos, es la iglesia local, es la comunidad donde los cristianos deberían edificarse los unos a los otros en la fe a través de la palabra de Dios. Judas capítulo 1, versículos 20 y 21 dice así la palabra del Señor respecto a la edificación de la iglesia. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Nos edificamos, hermanos, a través de la iglesia local. La importancia de la iglesia local es inmensa. Y la iglesia local no es un edificio, sino que eres tú y yo. Tú debes edificar, exhortar, animar al hermano. ¿Lo estás haciendo? Deberían edificarse los unos a los otros en fe a través de la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios es la que nos edifica, es la que nos ayuda y amonesta para el día a día. Por lo tanto, yo quiero animarte a que tú puedas edificar al hermano y pienses en la importancia que tenemos como iglesia. Y por último, el punto 3 es en nuestra iglesia local, en donde encontramos a las personas por las que debemos interceder regularmente, hermanos. Debemos orar. Tú por mí y yo por ti debemos orar los unos por los otros. ¿Los estás haciendo? ¿Cuál es el tiempo que te dedicas a orar? ¿Cuál es el tiempo realmente que te dedicas a poder poner las cargas de los hermanos frente al Señor? Debemos hacerlo. Así es la única manera que vamos a crecer y vamos a enraizarnos en la palabra del Señor. Querido hermano, entonces hemos visto 4 maneras de poder someternos los unos con los otros. Hemos visto el sometimiento financiero, la importancia que tiene la iglesia local en la mantención, en el sostén tanto de los ministros del Señor, pero también de nuestros hermanos. El Señor te bendice para ser de bendición a los demás. Hemos visto el sometimiento profesional, cómo el Señor utiliza tu profesión, tu trabajo, para poder ayudar a los hermanos. Por lo tanto, debemos pensarlo muy bien, cómo distribuimos nuestros tiempos y esos tiempos van a afectar realmente la adoración en conjunto que tenemos como iglesia, la profesión, tu trabajo, tu oficio. No es separado de lo que es el cristianismo, hermano. Esto es parte integral de tu vida es del Señor. El Señor es el Señor de tu vida y eso involucra también tu trabajo. También, hermanos, hemos visto cómo nos sometemos éticamente a través del consejo, a través de que debemos rendir cuentas y entre nosotros disciplinarnos, amonestarnos. ¿Para qué? Para poder restaurarnos en nuestra responsabilidad. Y por último, hermanos, hay un sometimiento espiritual. Es en esta comunidad donde debemos ejercitar nuestros dones espirituales para poder ayudarnos a crecer. También es en nuestra localidad en donde encontramos a las personas por las que debemos interceder y edificarnos los unos a los otros. Vamos a orar, vamos a dar gracias a nuestro Señor. Te bendecimos, Señor, damos muchas gracias por estos 4 principios que hemos visto, 4 conceptos tan importantes, financieros, tiene que ver con sometimiento espiritual, ético. Señor, gracias porque podemos aprender esto, porque sistemáticamente tú nos ayudas y nos día a día nos muestras a través de tu palabra qué es lo que tú nos demandas de nosotros como iglesia. Ayúdanos a crecer, a ser una iglesia sana, a ser una iglesia madura, para que tú sigas añadiendo a la iglesia a quien quieres que sea salvo. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, querido hermano, y que tengas una buena semana. Nos vemos.